por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenos días a todos. Okay. Bueno, como ya comentó la doctora Vargas, yo soy médico cardiólogo. Tengo un par de meses, bueno, ya casi 4 meses colaborando con el CIENI. Realizamos los estudios de ecocardiografía a los pacientes que para medir su basal y sus factores de riesgo cardiovascular que tienen, y ese es básicamente lo que nosotros hacemos aquí. El día de hoy me encargaron la plática de corazón y VIH. Hablar de corazón y VIH, pues la verdad es que es un tema muy extenso. En teoría uno podría pensar de inicio que básicamente se centra en algunas patologías que se conocieron en inicio, como la cardiomopatía dilatada por VIH. Sin embargo, esto ha cambiado un poco, porque ya desde que entró el tratamiento altamente efectivo, se ha visto que la progresión de la enfermedad pues se ha reducido, los casos de SIDA como tal han disminuido, y la prolongación de la vida de todos los pacientes pues ha aumentado de manera considerable. Entonces, pues básicamente los pacientes entran dentro de una categoría pues de factores de riesgo igual a la población en general. Entonces decidí centrar la plática básicamente en factores de prevalencia y factores de riesgo cardiovascular, el tratamiento con antirretrovirales, porque se menciona que los antirretrovirales aumentan la incidencia cardiovascular, también la evaluación de riesgo de infarto y la reducción de los mismos. Para entrar en contexto, digamos que la enfermedad cardiovascular es una de las enfermedades más predominantes a nivel mundial, y es de hecho de las primeras causas de muerte, ¿no? En esta diapositiva vemos que esta es una estadística mexicana. Hasta el 2009 la cardiopatía isquémica ocupaba el lugar número 2 en cuanto a las causas de mortalidad, tanto en hombres como mujeres, por abajo solamente de la diabetes mellitus. Dentro de los factores de riesgo que se conocen habitualmente, este estudio, que es un estudio que hizo médicos del IMSS en el 2010, ellos vieron qué factores de riesgo cardiovascular tenía su población. Hicieron un estudio transversal, longitudinal, en el cual incluyeron a 20,000 pacientes mexicanos mayores de 20 años de edad, y eso solamente con la finalidad de cuáles eran los factores de riesgo que tenía esa población. Y bueno, finalmente vieron que los hombres, el factor más predisponente era el tabaquismo, que representaba el 32%, y las mujeres tenían como factor de riesgo predisponente la obesidad en el 26%, y una obesidad central hasta en el 49%. Entonces, básicamente para conocer a nuestra población, porque muchas veces tenemos datos que la mayoría son de Norteamérica o europeos, pero muchas veces nosotros desconocemos cuál es la prevalencia de nuestros factores de riesgo. Y bueno, con este estudio, que es un estudio bastante amplio del Instituto Mexicano de Seguro Social, pues queda de manifiesto que los hombres es el factor de riesgo más predisponente el tabaquismo, y en las mujeres la obesidad. Aquí básicamente las gráficas de esa encuesta o de ese estudio que realizaron, pues de hipertensión arterial, los hombres están en azul, las mujeres en naranja. Conforme se va aumentando la edad, la prevalencia de hipertensión va aumentando, es muy parecida tanto en hombres como mujeres. En cuanto a la prevalencia por diabetes, también básicamente es muy parecida a la hipertensión. El grupo que nos empieza a aumentar es de 50 a 60 años y de ahí en adelante, tanto en hombres como mujeres, básicamente es muy parecido. La prevalencia de hipercolesterolemia, que es uno de los factores de riesgo cardiovascular que siempre se repiten, pues también vemos que las mujeres tienen mayor predisposición a la hipercolesterolemia. Y aquí, bueno, pues vemos lo que ya habíamos comentado, lo que es el tabaquismo. A edades muy tempranas, como ya se sabe, pues los hombres, prácticamente la mayoría o la mitad de la población que se analizó, pues prácticamente fuma, ¿no?
Y bueno, ya después, a partir como de los 60 años, empieza a disminuir un poco, pero básicamente es muy grande la prevalencia de tabaquismo entre los hombres. A diferencia de las mujeres, la obesidad, pues nuevamente, pues este fue el mayor en mujeres, y en mujeres de 40 años en adelante, pues empiezan a aumentar su índice de masa corporal. Pues la obesidad abdominal, básicamente lo mismo, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos conocido nuestros factores de riesgo, como ya les comentaba, pues el beneficio del tratamiento altamente efectivo ha disminuido la tasa de mortalidad en los pacientes. Si se dan cuenta, pues de forma inicial en los 90s, pues la muerte y la aparición de SIDA como tal, pues era bastante, pero esta fue disminuyendo conforme fue aumentando el grado de apego o de inicio de tratamiento altamente efectivo, ¿no? Hasta que prácticamente ha disminuido bastante. Los factores de riesgo cardiovascular, pues básicamente son los que todos ya conocemos, pues la dislipidemia, que es como tal el aumento de los valores de LDL, la edad en hombres mayores de 55 años, en mujeres mayores de 65. El género, pues los hombres son más propensos a enfermedades cardiovasculares que las mujeres. Una historia familiar siempre se repite, eso es algo muy común. El sedentarismo, la dieta son cosas que nosotros podemos modificar, la obesidad como tal, el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes, ¿no? Pero en estos pacientes, pues, han aparecido otros, ¿no? Que es como tal la infección por VIH y el tratamiento antirretroviral. Entonces, aparte de eso, pues ellos tienen otras factores de riesgos asociados para la aparición de enfermedad cardiovascular. En este estudio es un estudio, es una corte que incluye más de 13 cortes. Es un estudio que hacen entre series europeas, de Australia y de Estados Unidos, en el cual pues ellos siguen arrojando datos constantemente, pero que arrojaron en el 2003, cuando inicialmente hicieron su base de datos, vieron que los factores de riesgo dentro de la población que es portadora de VIH, pues bien, básicamente tienen los mismos: hipercolesterolemia, aumento de los triglicéridos, la hipertensión, pero se dan cuenta, vean, también más de la mitad de los pacientes con VIH fuman, ¿no? Entonces esto es algo muy importante, por lo que ya habíamos comentado. Una vez que nosotros conocemos nuestra casuística en México, los hombres pues evidentemente tienen mucho factor de riesgo y se parecen mucho a los pacientes con VIH. Bueno, una vez que conocemos la prevalencia y los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, vamos a tocar el tema en cuanto al tratamiento antirretroviral, si o no aumenta realmente el riesgo cardiovascular de los pacientes. La pregunta es: ¿el tratamiento altamente efectivo incrementa el riesgo cardiovascular? Bueno, es evidente que un porcentaje puede desarrollar condiciones predisponentes para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como la hiperglucemia, la hiperlipidemia y la obesidad, una vez que se ha instituido el tratamiento. En este estudio, es un registro también norteamericano, donde encontraron a 4.159 hombres con VIH entre una edad de 35 a 64 años. Ellos midieron la tasa de eventos cardiovasculares y encontraron que los pacientes con VIH tenían 6.3 veces más predisposición que los pacientes que no eran portadores, con una P estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando compararon el tratamiento con inhibidores de proteasa, vieron que pues aquí no había una diferencia estadísticamente significativa, aunque sí tenía una tendencia a ser mayor en estos. Ya desde aquí pues se empezaron a dar cuenta que los pacientes con VIH tienen más predisposición para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. En otro estudio, que es un análisis retrospectivo, esta es una corte de Dinamarca. Ellos igualmente tienen una base de datos muy grande, donde tienen 3.953 pacientes infectados por VIH, con 373.000 controles. Ellos evaluaron si los pacientes con VIH y que iniciaban terapia altamente efectiva tenían mayor riesgo de presentar una primera hospitalización por cardiopatía isquémica. Y lo que notaron ellos es que
Este es el tratamiento con HART y el número de casos de cardiopatía isquémica en hospitalización. Los de arriba son los controles sujetos y los de abajo son los pacientes infectados. Ellos se dieron cuenta que durante los 3 primeros meses de tratamiento altamente efectivo, las hospitalizaciones por alguna enfermedad cardiovascular aumentaba. Sin embargo, después de los 3 meses empezaba, de hecho ya no disminuía, ni siquiera se equiparaba a la de los controles sanos, ¿no? Entonces es algo un poco contradictorio de acuerdo a lo que se había comentado. Solamente los 3 primeros meses tuvieron mayor riesgo, el resto, que fue un seguimiento hasta 8 años, no volvieron a tener más eventos. Otro estudio en el cual básicamente también se buscó esta relación, aquí ellos sí encontraron que durante el tratamiento, la exposición al tratamiento altamente efectivo, pues iba aumentando de forma considerable los eventos cardiovasculares. Esto fue a 6 años. Aquí sí hubo una relación directa. El riesgo total para los pacientes fue de 1.7, para mujeres fue un poquito mayor. Nuevamente el estudio de la base de datos que les comentaba, que es de Europa, Estados Unidos y Australia, valoró si había infarto en pacientes con VIH tratados con el tratamiento altamente efectivo. Vieron que en general la incidencia de infarto fue baja, 3.7 por 1000 pacientes cada año, y el riesgo de infarto aumentaba conforme se exponía al tratamiento altamente efectivo durante el seguimiento, ¿no? Igual 5 o 6 años. El riesgo de presentar un infarto fue de 26% en los 6 primeros años, con un riesgo relativo de 1.17. Nuevamente esta misma corte nos da que el tratamiento altamente efectivo, pues sí, como tal, sí es predisponente de factores de riesgo cardiovascular para presentar un infarto. Sin embargo, sigue siendo todavía mayor la edad, ¿no? Mayor de 65 años, el sexo, una enfermedad cardiovascular previa, tabaquismo por encima de eso y la historia familiar. Entonces, pues básicamente si se dan cuenta, aunque sí aumenta la incidencia cardiovascular, el tratamiento altamente efectivo, como se ha comentado muchas veces, no es mayor que los factores de riesgo que nosotros ya conocemos antes, ¿no? En este otro estudio también, que es el estudio SMART, ellos compararon 2 estrategias de tratamiento. A unos les daban tratamiento altamente efectivo y lo suspendían, y otros lo dejaban de manera continua, esto con la finalidad de ver si esto se asociaba a mayor riesgo cardiovascular. Ellos encontraron que sí había más riesgo cardiovascular, pero en los que se suspendía el tratamiento altamente efectivo, o sea, no en los que lo continuaban, ¿no? Bueno, entonces, en base a esto, pues la evidencia es un poco controvertida, no es totalmente cierta, pero la evidencia sugiere que existe una relación, ¿no? Solamente sugiere que existe una relación entre el tratamiento altamente efectivo y la enfermedad cardiovascular, en especial infarto al miocardio. Los riesgos de esta terapéutica pues son moderados en contraposición de lo que se pensaba en un inicio, y el riesgo absoluto de desarrollar un infarto en pacientes con tratamiento altamente efectivo es muy bajo en comparación del beneficio que ellos van a recibir. La siguiente pregunta sería si los fármacos los que se utilizan incrementan el riesgo cardiovascular. Dentro de estos, pues los más estudiados o los que nosotros conocemos son los inhibidores de proteasa, los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos y los nucleósidos. De estos, los que se ha asociado con mayor frecuencia que tienen aparición de riesgo cardiovascular son los inhibidores de proteasa. Como tal, los niveles de colesterol deben ser medidos al inicio del tratamiento altamente efectivo. Sin embargo, si
y hacen mayor resistencia a la insulina, ¿no? Compararon a la sin embargo, con el efavirenz tendía a aumentar. Lo mismo pasó en un estudio a 48 semanas. En la glucosa, sin la resistencia a la insulina, ¿no? Y bueno, estos pacientes o en este estudio de triglicéridos, o más bien decir el aumento de colesterol y triglicéridos, prácticamente son los mismos. Estos son este, Entonces, con esto les quiero mostrar que no la farmacocinética o el metabolismo de estos fármacos no es el mismo, ¿no? O sea, no se puede encasillar a los inhibidores de proteasa como fármacos que van a aumentar el riesgo cardiovascular, y eso más bien depende de cada fármaco en específico. En cuanto a los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleócidos, pues estos pueden provocar incrementos de los lípidos en pacientes infectados por VIH. Esto ya ha sido demostrado. Sin embargo, nuevamente los fármacos tienen perfiles metabólicos diferentes. En el estudio 2NN se valoró también en los efectos lipídicos de los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleócidos, y encontraron pues básicamente que el perfil aquí tenemos el colesterol, y nuevamente es un seguimiento a 48 semanas. Aumenta en el efavirenz para colesterol, efavirenz, LDL, HDL prácticamente se queda igual, pero los triglicéridos también aumentan, ¿no? Entonces, en estos fármacos también existen diferencias en cuanto a la distribución de los fármacos. Este es un estudio del DAD que nuevamente valoró a todos a esta clase de inhibidores de transcriptasa nucleócidos, y se dio cuenta que la didanosida y el abacavir son los únicos que aumentan el riesgo cardiovascular. El resto de los medicamentos, pues la verdad es que no se asoció, y aún después, esto fue de forma inicial, y después al año nuevamente volvieron a hacer nuevamente un estudio, y nuevamente el abacavir es el que tiene mayor factor riesgo cardiovascular. Esto, de hecho, después GlaxoSmithKline hizo un estudio, porque es la casa que se encarga de abacavir, y ellos encontraron que no había diferencias significativas con el resto de los nucleócidos, pero esto puede estar sesgado por la
casa farmacéutica, ¿no? Entonces, pero en este estudio al menos hay esos resultados. Bueno, no se ve bien esta tabla, pero básicamente es un resumen de las drogas. El ritonavir casi siempre es uno de los que repetidamente tiene mayor número o aumenta los casos de dislipidemia y de resistencia a la insulina. También cuando se asocia al opinavir, nuevamente también. El resto de los inhibidores de proteasas sí las aumentan, pero no tanto como el lipinavir o ritonavir, ¿no? Esos son como que los medicamentos en los cuales se ha asociado más el riesgo cardiovascular. La hipótesis por qué la enfermedad aparece en enfermedad coronaria en pacientes que toman terapia antirretroviral, pues puede ser, no solamente depende de una, es multifactorial. En sí, la infección por VIH, el tratamiento se conoce que aumentan el riesgo cardiovascular por un daño directo y por los fármacos, como ya le habíamos dicho, por el incremento del perfil de lípidos y también a su vez por los factores genéticos propios del paciente que ya tenía, ¿no? Esto genera alteraciones de los adipocitos a nivel hepático, produciendo esteatosis hepática, acúmulo de grasa pericárdica, y también a nivel hepático, y eso causa una disregulación de los adipocitos, aumentando o disminuyendo la recaptura de glucosa, aumentando los niveles de triglicéridos, disminuyendo los de HDL, aumentando los factores de necrosis tumoral, que son unas citocinas proinflamatorias que se han involucrado en el desarrollo de aterosclerosis. La misma infección o replicación del VIH ha hecho que aumente o exista una aterosclerosis acelerada, esto por lo que ya también comentaba de los factores proinflamatorios, el factor de necrosis tumoral, el dímero D tienden a aumentar en estos pacientes y provocan un estado crónico de inflamación a los pacientes, lo que provoca un aumento de la aterosclerosis y daño del endotelio vascular. Bueno, pues esto es lo que ya comentamos aquí. Y nuevamente, pues todos estos no solamente depende de uno, de como tal de los fármacos, ¿no? Sino también depende de los factores del medio, los factores de replicación del virus, la inflamación crónica que ésta produce por aumento de las citocinas que ya comentamos y el aumento de la generación de placa ateromatosa en estos pacientes. En cuanto a la evaluación de riesgo de infarto al miocardio, bueno, la misma base de datos que les comentaba, pues esta es una base de datos que se sigue generando y va a seguir dando datos y la van a escuchar muchas veces. Vio de los casos observados y los comparó con los índices del índice de riesgo cardiovascular de Framingham, y estos fueron los casos observados, y en los predichos en los que se les valoró con la escala de Framingham, pues básicamente fueron de la mano. Entonces esto con la intención de saber qué pacientes pueden desarrollar un infarto o tener factores de riesgo cardiovascular, pues la escala de Framingham pues prácticamente nos va a decir con mucha fiabilidad qué pacientes pueden estar en riesgo o no de desarrollar un infarto. Esta evaluación comprende la edad, el género, el nivel de colesterol total, el nivel de HDL, si fuma o no, y la presión cardíaca. Básicamente se menciona cuando cada uno de estos va dando un puntaje, y cuando al menos dos están presentes, pues hay que generar o dar un tratamiento preventivo a los pacientes, ¿no? Básicamente, porque podemos tener incidencia básicamente sobre todos, ¿no? Salvo la edad y el género, pero de ahí en fuera podemos hacer que el paciente pues deje de fumar, que aumente sus niveles de HDL, la presión con el ejercicio, eso es ideal. Entonces cuando vayan a valorar a un paciente necesitan al menos hacer alguna escala de evaluación, y la escala de Framingham es una escala fácilmente accesible que se puede realizar. Bueno, dentro de la evaluación cardiovascular de estos pacientes, pues se tiene que estimar el riesgo cardiovascular, como ya mencionamos, realizar pruebas de colesterol, HDL, LDL, triglicéridos y glucosa. A todos los pacientes que se hayan diagnosticado por primera vez necesitan hacerle un perfil de lípidos con la intención de ver cuál es su basal, ¿no? Cuál es la basal de ese paciente. Y nuevamente, aun cuando empiecen ustedes tratamiento antirretroviral, tienen que dar seguimiento 3, 6
Y después, si todo está normal, puede ser de forma anual, ¿no? Si todo está dentro de la normalidad, puede ser ya anual, pero sí de inicio tiene que ser el primer mes, digo, cuando se conoce, a los 3 meses y a los 6 meses. También se debe hacer una prueba de tolerancia a la glucosa en estos pacientes y más en los que tienen factores de riesgo para desarrollar diabetes y que aparte tienen lipodistrofia severa, ¿no? Por la acumulación de grasa a nivel abdominal. Además de esto, pues la presión arterial y el tabaquismo. Dentro de los factores de reducción del riesgo, pues una vez que se han conocido los factores de riesgo, como lo menciono aquí, pues una vez que se conoce con la ecuación de Framingham, pues número 1 hay que pedirle al paciente que deje de fumar, que aumente el ejercicio para la disminución del peso y el control de la presión arterial y la diabetes. Si en caso de que estuviera elevado el colesterol, hay que iniciar y no mejorar a pesar del tratamiento, hay que iniciar tratamiento con estatinas. Idealmente puede ser pravastatina, rosuvastatina, fluvastatina. La más accesible es pues la pravastatina. Pueden iniciar dosis bajas, o sea, pueden iniciar con 20 miligramos y si no mejorara tal vez hasta 40. Lo que se dice en estos casos es que no hay que utilizar dosis altas de las estatinas, por lo que ya comentamos de los riesgos que tienden a ser los medicamentos antirretrovirales en el perfil de lípidos. Algunos otros intervienen en el metabolismo del citocromo CRY 450 y tienden a variar su biodisponibilidad en el fármaco. Si también los triglicéridos estuvieran aumentados, se pueden iniciar los fibratos. De los fibratos, a pesar de los más nuevos que existen, ciprofibrato, gefibrosil, el bezafibrato es el que ha mostrado mejores resultados y pueden utilizarlo hasta dosis de 400 miligramos sin problema. Muchas veces, de acuerdo a las revisiones, se dice que los pacientes con VIH deben iniciar tratamiento contra triglicéridos por arriba de 500. La verdad es que esto no está muy bien estudiado, yo creo que requieren más estudios. Sin embargo, digo, tal vez con una cifra por arriba de 300 ahí existe la necesidad de iniciar tratamiento, ¿no? Y si en determinado momento todo eso no mejorara, pues hay que intentar hacer el cambio de tratamiento antirretroviral, pero ya más dirigido en cuanto a la farmacocinética de uno de los fármacos que ya se conoce. En cuanto a los HDL bajos, pues hay estudios en los que, debido a que el HDL se reconoce como una lipoproteína protectora, se ha comentado si es necesario en estos pacientes aumentar sus niveles de HDL. En sí como tal deben aumentarse, porque como la población en general, pero en especial en ellos han intentado hacer pruebas con fibratos o aceites de pescado, es lo que estaba leyendo. Sin embargo, a pesar de que sí disminuyen la cantidad de triglicéridos y aumentan los HDL, no existe ningún estudio que diga realmente que estos pacientes se protegieron con esa intervención, ¿no? O sea, sí los aumenta, pero no ha dado ninguna traducción clínica. En este aspecto, pues, se requieren más estudios para que nos digan si realmente se necesita o no subir los HDL de una forma necesaria. En cuanto a la estimación de beneficios y riesgos, pues el riesgo cardiovascular no debe influenciar el momento del inicio de la terapia antirretroviral, ¿no? A menos de que se trate de un riesgo fatal, es decir, que no porque tenga un riesgo cardiovascular aumentado, ustedes no van a iniciar el tratamiento antirretroviral. Esto, como ya lo mencionamos, sí está asociado, pero es mayor el beneficio que va a recibir el paciente que el riesgo que pueda sufrir un evento cardiovascular. Dado que, el riesgo cardiovascular sí debe de influenciar el tipo de tratamiento, ¿no? Bueno, sí en una parte decidimos iniciar el tratamiento, pero bueno, ya que decimos este paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado, pues hay que dirigir un poco más la terapéutica, no sé, tal vez la disminución de ritonavir o lopinavir, que son los medicamentos que más se asocian a la alteración del perfil de lípidos. Por ahí lo podemos cambiar de inicio, si esto se puede.
Y dado que el tratamiento altamente efectivo es de por vida, es mejor modificar los factores de riesgo de forma temprana. En especial, pues en nuestra aprobación ya nos dimos que el tabaquismo es algo que tiene una prevalencia bastante alta antes de iniciar el tratamiento. Y bueno, toda esta evaluación debe verse reflejada en una disminución del riesgo cardiovascular, de la progresión de la infección por VIH y de que no exista la posibilidad o que tengamos menos incidencia de cambiar el tratamiento altamente efectivo. Eso es en cuanto a los factores de riesgo cardiovascular. En general, pues esa es la plática. Básicamente me quise enfocar en los factores de riesgo porque son los factores en los cuales sí podemos tener una incidencia, ¿no? Muchas veces hemos conocido lo que ya les comentaba sobre miocardiopatía por VIH, la presencia de sarcoma de Kaposi como generador o con afección cardíaca, la pericarditis o la miocarditis. Sin embargo, esto pues es algo como parte del desarrollo de la enfermedad. Sí se ve, pero creo que tiene más impacto lo que ustedes pueden hacer sobre el paciente, que es sobre los factores de riesgo, que lo otro que es un poco la consecuencia, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario.